Las velas, ¿sí? En todas las culturas han sido utilizadas para simbolizar algo de la trascendencia. Es particular una vela porque para los momentos de oración resulta muy bacano, sobre todo cuando hay oscuridad, porque la vela simboliza la luz y en casi todas las religiones las figuras divinas están simbolizadas con la luz. Entonces me parece legítimo comenzar la clase con la oración y con una velita encendida. Listo, muchachos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad para San Agustín. ¿Cómo llegar a ser un ser espiritual según el pensamiento de San Agustín? Eh, ¿Qué saben de ello? Ustedes llevan toda la vida viendo agustinología, ya deben tener algunas cosas básicas. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa San Agustín? ¿Cómo se hace uno un ser espiritual? ¿Cómo se hace uno santo en la filosofía agustiniana? Los escucho. ¿Qué elementos hay involucrados? ¿Los valores? Sí, 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 en sus palabras. No, o sea, que los valores que Sí, sí, sí. promulga San Agustín, pues deberíamos Sí, seguirlo, digo yo. sobre todo los propuestos hacia el área de la espiritualidad, porque él, por ejemplo, habla mucho de la amistad, y eso está muy bien, pero pues los amigos, ¿no? Él habla, por ejemplo, acerca de la familia, y está muy bien, pero pues no es todo lo que involucra la espiritualidad. Él tiene más cosas, y pues asumo que en su historia personal ya han tenido, digamos, como en principio, una interiorización mínima de esos valores, y dos, pues una concepción medianamente clara al respecto. Siempre buscar la verdad, o sea, ir en busca de la verdad. Excelente, Sara. Ese es un elemento trascendente importantísimo. Muy bien. ¿Qué más? Pues darse cuenta que lo que tanto estaba buscando o lo que tanto busca uno en la vida terrenal, pues lo puede encontrar en sí mismo. Esa parte de entrar en sí mismo también es valiosa. También se involucra ahí. ¿Qué más? ¿Algo más? Como lo decía Alfonso, como la interioridad y así. Sí. Muy bien, muy bien. La parte de la interioridad obviamente va a estar ahí involucrada. ¿Qué Conocerse a más? uno mismo, ¿Qué cuentan? Conocerse uno mismo. Espero. Dale, dale. pues ser un ejercicio de introspección, ¿no? Sí, exacto. Sí, la introspección también va a estar ahí involucrada entonces en ese proceso, hablando acerca de la filosofía de San Agustín. Muy bien, les voy a compartir un enlace y vamos a mirar si así funciona un poquito mejor, ¿vale? Eh, si alguien quiere compartir, por favor, sugeriría que compartieran la página que está aquí, es decir, que entraran a este link y miramos a ver si es posible mirarlo desde ahí y no desde compartir pantalla, porque pues siempre tengo problemas con ello. Entonces, para que no tengamos ese lío de siempre que el computador se pone súper lento. ¿Listo? ¿Pudieron entrar a ese link? Sí, profe. Sí, profe. Vale, Profe, ¿les aparece algo? una pregunta, ¿tiene algún texto o solamente son estos iconos? ¿Alguno de ustedes puede compartir la pantalla y les muestro? Ah, ya. Por favor. Si alguien puede compartir la pantalla, sería mejor. Muchas gracias. Gracias, Dylan. Gracias, Sara. Estamos mirando la de Sara. Listo, Sara. Entonces, como ya es costumbre de este canal, les voy a solicitar que por favor por el chat vayan diciendo yo, les voy dando la palabra y Sara nos va a colocar el cursor encima de cada una de esas flechas. También cada uno de ustedes tiene pues unas posibilidades ahí para que
Si desea ir mirando algún elemento por su propia cuenta, pues también puede hacerlo. ¿Listo? Entonces, por favor, sí les recomiendo que se anoten. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 o 7 nociones, pero es importante que esto sí lo registren en el cuaderno, ¿vale? Porque es lo más propio de la filosofía agustiniana y pues si no queda, digamos, como ese registro en el cuaderno, pues es como complejo. ¿Listo? Entonces, comencemos. Nicolás Alfonso, Sara, indícanos la flechita que está en toda la mitad, por favor. Nicolás. Dinamismo espiritual. El dinamismo espiritual en San Agustín parte de dos elementos: búsqueda de la felicidad y búsqueda de la verdad. Cabe aclarar que la felicidad no es alegría y la verdad no es aparente. Ok, por favor, déjalo ahí y van anotando en su cuaderno, ¿sí? Como título, dinamismo espiritual, y mencionamos tanto la búsqueda de la felicidad como la búsqueda de la verdad. No les voy a dictar, no les voy a decir que copien exactamente todo literalmente, pero sí que tomen nota de los elementos que deben quedar registrados. El título, la cuestión de la verdad y la felicidad, y saber que la felicidad no es alegría y la verdad no es aparente. ¿Sí? Que seguramente San Agustín hubiera tenido una pelea muy fuerte con esto de la verdad es relativa. No, eso es opinión. Las opiniones sí son relativas y relativas al pensamiento de cada uno. La verdad en sí misma no puede ser una cosa de relativismos. ¿Listo? Muy bien. Dylan, en cuanto tomes nota, por favor, abres tu micrófono y nos ayudas con la siguiente, ¿vale? Importantísimo, el dinamismo de la espiritualidad de San Agustín no es una cosa inerte, ¿sí? No es una cosa que se haga porque sí. La idea de tener un mínimo de orientación espiritual, la idea de tener un mínimo de decir, yo creo en esto, que piensa San Agustín, no es precisamente para quedarnos en mirar la Rosa de Guadalupe. Eso tiene una idea mucho más allá, y esa idea está proyectada hacia la felicidad y la verdad. Estos dos elementos tienen que estar presentes. ¿Para qué más nacimos en el mundo si no es para ser felices? Si no es así, pues complicado. Ahora, que si a alguien le hace feliz estar triste, pues bueno, sígalo haciendo, porque pues, si eso lo hace feliz, sigue estando la felicidad involucrada. ¿Vale? Profe, pero digamos, si consideramos, ¿qué consideras algo así como la verdad? ¿Lo que es cierto o lo que es verdadero? No sé. Lo que ya tú mismo nos puedes decir. Sara, ¿lo tienes? ¿Terminaste? Sara, por favor, en el icono de personita que está a la derecha, a la izquierda. A la izquierda. Mira. Lo- La verdad es eterna e inmutable. Ello quiere decir que no cambia, no niega. Por ello, que pueda haber, ello quiere decir que no cambia, no niega. Por ello, que puede haber perspectivas diferentes. Ojo, la verdad es eterna y es inmutable. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre una verdad no puede cambiar con el tiempo, y es inmutable quiere decir que no se modifica. La verdad en sí misma es, no se mueve, no se desplaza, es eterna, es estable, ¿sí? Quiere decir que no cambia, ¿no? Pero eso no niega, y esto es importante para verlo hacia la tolerancia, que por ello puede haber perspectivas diferentes, ¿sí? Lo que nosotros tenemos cuando hablamos algo que creemos que es verdad, que asumimos que es verdadero, para San Agustín quiere decir es apenas una posible perspectiva. Aunque nos acerquemos mucho a la verdad, estemos diciendo cosas que sean muy centradas, no hemos conocido la verdad pura, porque la verdad se nos va a revelar al final de los días. Todo ello enmarcado en el cuadro de la historia de salvación. Entonces, lo que nosotros tenemos es tratar de acercarnos a la verdad, sabiendo que la verdad absoluta e irrefutable no la podemos alcanzar. No quiere decir por ello que no podamos decir verdades o que la verdad sea relativa, no, sino que nos estamos acercando hacia ella, ¿sí? Más o menos se va comprendiendo, se comprende un poquito. Pero eso significa que no hay verdad, o sea, que nadie conoce la verdad, entonces nada es totalmente verdad. No, el hecho de que no la conozcamos no quiere decir que no existe.
correcta. Así como no conocemos extraterrestres, eso no quiere decir que los extraterrestres no existan. No la conocemos, pero la verdad es una hacia la que nosotros nos estamos encaminando y que nos será presentada al final de los días cuando nos encontremos con Dios. O sea, que nada que nosotros digamos, pensemos o expresemos en vida sería una verdad absoluta, sino solamente una opinión acerca de un tema, a nuestro punto de vista. Lo que podemos hacer es describir, lo que hacemos nosotros es describir y prescriptir. Es decir, tenemos una dimensión descriptiva en la que hablamos cómo percibimos los seres y una prescriptiva en tanto hablamos de lo que deberían ser. Pero claramente la verdad está presente y el espíritu humano debe esforzarse por alcanzarla. Les voy a leer a continuación la primera parte de la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II y Benedicto XVI, es decir, la fe y la razón. Comienza de esta manera. Saludos. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a él, para que, conociéndolo y amándolo, San Agustín, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Entonces, ese camino de búsqueda de la verdad no parte de ir al reconocimiento de las otras cosas como tal, sino que pasa primero por un proceso de conocerse a sí mismo. Y ustedes se habrán dado cuenta que uno entiende mejor cómo funcionan las situaciones del mundo, cómo funciona todo, a partir del reconocimiento de lo que es conocerse a sí mismo. ¿Sí? Por ahí parte el reconocimiento hacia afuera. Porque escuchar opiniones de alguien que dice, mire que es que tales personas hacen esto, mire que tales otros hacen lo otro, eso es una opinión. ¿Sí? Pero la verdad en sí misma solo la alcanzamos al conocernos a nosotros mismos. No quiere decir, ojo, que entonces tengamos que renunciar a la verdad y ahora hay que respetar todas las opiniones porque son relativas. No, porque ese es el principio de las ideologías, cuando esas opiniones se tratan de colocar en el lugar de la verdad. Es decir, cuando la doxa, la opinión, se trata de colocar en el lugar de la episteme, el conocimiento, y no. Conocimiento sí son pasos que nosotros damos hacia una verdad y que tendrán un desenlace definitivo en el encuentro con Dios. ¿Más o menos? Y gracias a ese rango de, digamos, variedad de opiniones, es que la verdad no puede ser evidente, ¿cierto? La ¿O sí? verdad no puede ser, no evidente, la verdad sí puede ser evidente, digamos que aparecerse, pero la verdad en sí misma lo que es que no es aparente, es decir, no es lo que parece a primera vista, no es lo que parece. Eso podría sonar de argumento para otras cosas, pero pues, hablamos del campo de la religión, ¿no? Y del campo del saber en sí mismo. Los seres humanos queremos conocer. Esa verdad nos va siendo revelada, podemos ir acercándonos hacia la verdad en un camino de ascesis, de ir en ascenso, pero en total la visión de alcanzar la verdad y el dominio completo, como en la imagen de fondo, pues es un camino que se va dando y que tendrá desenlace al final de los días. ¿Listos? David Lazo. Aquí estoy. Sarita, hazme el favor y lo colocas en la segunda, ahí. Eso, ahí. Felicidad va más allá de la alegría temprana. No es felicidad respirar por entender la referencia de un meme. Felicidad no es risa. No es lo que se produce al ver que mi foto superó los 3 likes. Felicidad es el estado más puro de tranquilidad. Ojito a esto. La felicidad y hablar de una persona feliz no es alguien que se esté riendo todo el momento, no es alguien que sea comediante, por eso ya es feliz, no es felicidad alguien que siempre se vea sonriendo, no necesariamente. La felicidad para San Agustín, eso es alegría y es válida y es chévere y es tolerable y es divertido, salir con los amigos, etcétera, etcétera. Pero la verdadera felicidad es un estado puro de tranquilidad, es un estado puro de paz en el alma. Eso es lo que nos hace verdaderamente felices. Acercamientos a ello, ¿cuándo están? Cuando, por ejemplo, ustedes hacen un trabajo muy bien hecho y reciben gratificación no por la nota, sino porque terminaron ese trabajo. Gratificación como cuál, como cuando alguno de ustedes tiene la meta de hacer ejercicio y logra cumplirlo, como cuando alguno de ustedes dice, esta semana voy a hacer esto y lo consigue. Ese tipo de felicidad está en la realización humana que nos lleva a un estado de tranquilidad. ¿Sí? No es eso de
Típico meme de Instagram de, ay, yo cuando salgo con mis amigas y me como una empanada, ya soy feliz por ello nomás. Puede ser, pero no por la empanada, no por salir con las amigas, sino porque está usted en un estado puro de tranquilidad del que nadie lo puede sacar. Más o menos. La felicidad tiene que ver con el entender para qué tengo libertad. Tengo una libertad, no es para ir a hacer cosas malas. No se trata de esta idea como de, piénsenlo, es que es muy, muy maluco, que cuando uno le dice a la gente haga lo que quiera, siempre hacen cosas malas. ¿Por qué? ¿En serio eso cree que es lo que lo va a hacer feliz? ¿Cree que por el hecho de llegar a ser adulto, fumar, tomar, salir a fiestas cada 8 días, en serio su imaginación solamente le da para pensar que esa cosa tan básica que hace todo el mundo es lo que lo va a hacer feliz? ¿En serio eso le llama felicidad? Obviamente San Agustín le diría que no. La felicidad es otra cosa, una cosa mucho más profunda, es un estado de paz. Eso no se consigue, eso no es tan fácil, no es algo que se quede en la apariencia, es algo que es mucho más trascendente. Más o menos, ¿me van siguiendo la línea? Más o menos vamos ahí. Mariana Biasus. Señor, Mariana, ¿más o menos hasta ahí? sí, Vale, Sara, vamos a ir al ojito que está en la parte izquierda abajo. La otra izquierda, eso, ahí. Adelante. de lo exterior a lo interior. Entrar dentro de sí mismo. Tarea. En esta semana busca estar en absoluto silencio durante 10 minutos, que logre callar incluso sus propios pensamientos. Voy a dejar una tarea, esta es la primera, por favor anoten lo que ven en el cuadro mientras les voy hablando. De lo exterior a lo interior, entrar dentro de sí mismo. Al menos esas 2 líneas tienen que estar en el cuaderno, ¿vale? Ya sé, no lo puedo revisar, pero espero que lo hagan. Y la tarea que vamos a tener para esta semana, por favor anoten y ya les digo. Un minutico creo que lo pueden anotar. Ok, la tarea de esta semana, que es de hecho imposible de lograr, o bueno, por lo menos sí es muy difícil de hacer, es que usted busque un espacio, puede hacerlo en la noche, puede hacerlo en la madrugada, momento más silencioso que usted encuentre. Y trate de estar 10 minutos en verdadero silencio, 10 minutos sin que el celular suene, 10 minutos sin que tenga que poner Netflix, sin que tenga que poner música, nada de eso, 10 minutos en absoluto silencio, hasta que incluso ya no escuche su propio pensamiento. Te los aseguro que es más difícil de lo que ustedes creen, pero es supremamente interesante porque solo en ese silencio es cuando se empieza a hacer ese ejercicio de ir acercándose hacia las ideas más profundas. No sé si se le puede llamar meditar, Dylan, no sé si ese sea el término más adecuado, pero sí, estar en completo silencio, acallar incluso las ideas que están dentro de la cabeza. Total silencio. Es difícil, pero buena suerte con ello. ¿Listo? Juan Manuel Sánchez, ¿ya anotó? Señor. ¿Listo? ¿Tomaste nota ya? Sí, sí, señor. Listo. Sara, vamos a ir al ojito que está en la parte de arriba. Ahí. Y tomen nota, Okay. por favor. De lo interior a lo superior, trascender a sí mismo, pasar de lo sensible a lo espiritual. Haces una apertura a la idea de trascender unum, bonum, verum, pulcrum, unidad, bondad, verdad y belleza. Ok. Unum, bonum, verum, pulcrum. Esos son las 4 categorías trascendentes del ser. Para San Agustín y para la metafísica occidental, esas son las 4 ideas más grandes que el ser humano puede concebir. La idea de la unidad, la idea de la bondad, la idea de la verdad y la idea de la belleza. Ojo que no nos quedamos en la belleza aparente, como la de Scarlett Johansson, sino vamos a una belleza que es lo absolutamente perfecto. Algo que es bello en sí mismo, quiere decir que si usted le suma algo o le quita algo, le hace perder elementos que lo constituyen como belleza. Entonces, por ejemplo, hablemos de una experiencia en cierto lugar, X lugar, de Bogotá, el que en una iglesia que es muy, muy antigua, yo me di cuenta que había una imagen de la Virgen que tenía las potencias, estas cositas que se les colocan en la cabeza como una corona, en plata.
Y al acercarse uno un poquito más a la imagen, se daba cuenta que en los ojos no eran de vidrio, sino eran de sílice. Entonces eso dice, bueno, esta imagen es de antes del siglo XVII porque tiene los ojos de sílice y no en vidrio. Y luego se observaba por los laditos que la cabeza estaba hecha en madera y que el rostro era también de plata, pero estaba pintado, lo que era algo común en esa época. Ya es una imagen de procesión del siglo XVI, una imagen hermosa, una imagen perfecta, una imagen bella. Y resulta que a alguien, no sé a quién, se le ocurrió que quedaba más bonita decorada con bombas. Entonces, al ver que las bombas estaban pegadas con cinta encima de la ropa de la Virgen, encima de la piel de la Virgen, y sabiendo que eso la podía dañar, pues yo alcancé a montar un poco en cólera, porque eso lo que va a hacer es arruinar la imagen, y pues el desenlace no se los cuento, fue un poco incómodo. Pero a eso me refiero. Algo bello es algo a lo que no hay que sumarle nada, a lo que no hay que quitarle nada, y en sí mismo es perfecto. Y lo mismo va con las ideas de unidad, de bondad, de verdad, etc. ¿Más o menos me siguen la línea? ¿Eso se va comprendiendo? Por favor, no decoren las imágenes religiosas con bombas en la vida. Pero ese sentido de perfección debe ser subjetivo, ¿no? O No. tal vez por objetividad. Pues sí es subjetivo, pero el ser humano se puede abrir a la objetividad. Porque claro, alguien me dirá, no, es que para usted es perfecta en sí misma, pero para mí es más perfecta con bombas. Sí, pues hablemos un poquitico, porque es que para eso es el conocimiento, hablemos un poquitico de arte, de la idea estética, hablemos de semiótica, hablemos de historia, y nos daremos cuenta que hay más puntos a favor para pensar que es una verdad un poquito más objetiva el hecho de esta Virgen de Plata del siglo XVII se ve mejor sin bombas. Para eso es el conocimiento, para que nos podamos ir poniendo de acuerdo hasta que logremos hallar la verdad última que es Dios. Y eso aplica incluso para la ciencia. Cuando ustedes ven los últimos avances que tienen lo que es física cuántica, física mecánica, todo eso, uno ve unas cosas súper raras que uno dice, aquí esto es muy berraco que alguien piense esto sin Dios. Pensar todo el desarrollo de la Tierra como Gaia, de todos los elementos que se involucran detrás y cómo desde el ser más efímero del mar está relacionado con nosotros, es una cosa bárbara y brutal. Como dijo en el avance del saber Bacon, una cuchara de ciencia me hace ateo, pero si voy al fondo encuentro a Dios. ¿Listos? María José Palomino, señorita. Acá. Ahora vamos a ir a la derecha arriba, por favor. De lo superior a Dios, de las verdades de la razón a la verdad de Dios. En el silencio habla Dios. Una vez logre acallar su propia voz, surge una nueva, que suena diferente, que habla con sabiduría, que revela cosas. Ya no es la bondad, sino el que es bueno. Ok, y esto ya es pues muy propio de la filosofía agustiniana, y es que una vez nos abrimos a esas ideas trascendentes, esas ideas empezamos a considerar el origen. Y el origen es uno solo, Dios. Entonces ya no vamos a hablar acerca de la bondad, sino que vamos a poderla referir a un ser que es Dios mismo, porque Dios es bueno. No tanto en la versión de lo que nosotros consideramos lo bueno, hacer una obra de caridad, sino en algo mucho más trascendente, ¿sí? Hubo en el siglo XIII, desde el siglo IX ya venía hablándose eso, un problema en la teología occidental, y era el problema de los universales. Entonces decían, ¿qué nos hace pensar que las cosas que nosotros decimos sobre Dios son verdaderas? ¿Sí? Nosotros hablamos de bueno, pero la visión que tenemos de lo bueno es una visión humana, y Dios debe ser más trascendente de ello. Entonces, una de las soluciones que se propuso el problema de los universales, que venía desde la navaja de Ockham, un filósofo medieval, búsquenlos cuando quieran, era considerar que para la iglesia esos dones, esas palabras que nosotros utilizamos, sobre todo respecto a estas cuatro categorías trascendentes del ser, unum bonum verum pulcrum, no son sino formas en que nos referimos a Dios, pero asumiendo que no lo podemos conocer. ¿Qué es Dios? Dios es bueno, sí, pero es mucho más que bueno. Solo que bondad es la palabra que más conocemos los seres humanos, que está más elevada, el concepto más alto al que podemos acercarnos para conocer a Dios. ¿Qué es verdad? Dios es verdadero, pero es mucho más que verdadero. Es la verdad en sí misma, porque
porque así lo dijo Jesús en San Lucas, entonces ahí es donde está más o menos asumida esa idea trascendente. ¿Qué es Dios? Dios es uno, pero a la vez es trino, es porque a la vez es una comunidad perfecta en el amor del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera fue que se manejó ese problema. Y así fue que se solucionó el problema de los universales de la época medieval. Cada tanto vuelve a salir en filosofía del lenguaje y más o menos hacia el siglo XX, cuando fue la pelea contra la metafísica, dijeron, hemos descubierto todo el problema es la metafísica por estas y estas palabras. No. Eso ya tenía solución desde el siglo XIII, solo que no sé por qué esa tendencia de los modernos de creer que los medievales no tenían nada que decir. Más o menos vamos hasta aquí. ¿Preguntas? O sea, que Dios sería la representación de los máximos que conocemos. No, la representación de los máximos que nosotros tenemos se tratan de acercar un poco hacia la imagen de Dios, pero Dios es mucho más que eso. ¿Sí? Y aquí es donde, de nuevo, esa anécdota de San Agustín con el niño en la playa vuelve a tener relevancia. ¿Sí? Entonces, podemos tratar de conocer a Dios y acercarnos y conocer teología, pero llegar a saber quién es Dios, solo lo sabremos en el último día. Y otra cosa es que Dios se revela es a quien Él desea, a los pobres en el espíritu, es decir, a quienes lo buscan. ¿Vale? Vamos a ir al de abajo, por favor, al último que nos queda y nos va a ayudar con ese. Sara, si quieres tú misma nos puedes ayudar o colocamos a otra persona. Sí. Dale, Sara. De Dios a lo exterior. Nueva visión de sí mismo y de la realidad iluminada por la fe. Ya no se es inteligente, se es sabio. Ya no solo explico cómo funciona el universo, sino que hallo él para qué. No me pregunto qué soy, sino quién soy. Ya no pienso en yo, sino en el todo. Esta es la visión hacia la que apunta San Agustín, que después de haber conocido a Dios, la realidad tiene una nueva interpretación. Entonces, ya no solamente estoy viendo, como lo hace el mercado, ya no estoy viendo un poco de personas que me sirven a mí porque me compran cosas. Veo seres humanos, veo almas, veo vida. Ya no solamente veo el mundo como una gran tienda en la que puedo explotar lo que yo quiera para enriquecerme los bolsillos. Veo la creación de Dios. Ya no solamente estoy viendo, por ejemplo, un niño con una mamá, veo parte del plan divino que se inserta en nuestra historia, el plan de salvación inserto en el ser humano. Ya cuando veo en la cruz, no veo el árbol de la muerte, sino veo el árbol de la vida. Estoy citando palabras de San Agustín, ojo. Ya no solamente me voy a dedicar a ver las cosas normales de la existencia, sino que va a cobrar un sentido más trascendente. Y una vez de nuevo observo esa parte exterior con una nueva interpretación, regreso a hacer el mismo proceso de conocerme a mí mismo en ese proceso, de ir ascendiendo hacia las ideas más grandes y luego ir a buscar a Dios para que me dé razón de aquello que no pude conocer. Y cuando esté conociendo a Dios, regreso otra vez al exterior. Ese es el dinamismo espiritual de San Agustín en 4 pasos, que me parece una idea supremamente bella e interesante sobre el conocer el mundo, conocer a Dios y conocer al hombre. En una espiral constante que pasa por el interior a lo superior y de lo superior a Dios y de Dios de nuevo al exterior. ¿Qué tal? ¿Claros? Más o menos. Claros, profe, sí. Y tengan en cuenta que en el centro siempre hay 2 cosas. Todo eso tiene una intención: la felicidad y la verdad. Gracias, Sara. Eso es más o menos, en resumen, lo que es la espiritualidad de San Agustín, que ha trascendido obviamente a todo el mundo occidental y que sigue teniendo vigencia hasta nuestros días. Ven que hay verdades que pueden durar en el tiempo. Esas verdades son las que buscan. Así que pilas con las ideas que se les quedan, porque si nos quedamos en las ideas, cada época ha tenido unas ideas malísimas, pero al mismo tiempo hace justicia eliminándolas, ¿sí? Que la Tierra es plana y el Sol gira alrededor. Sí, esa fue una verdad aparente en su momento, se quedó allá en la historia y ya llegamos a poder conocer la verdad un poco más trascendente. Vamos conociendo, sí se puede conocer cosas. Lo que pasa es que el conocimiento final del todo solamente va a aparecer al final de nuestros días cuando Dios lo revele. Profe, y todo esto se puede, no sé, digamos, meter junto con el Dao que proponen en el Oriente. Si tú deseas hacerlo, la Iglesia Católica tiene una cosa muy bonita,
expresada en católico significa universal y es una apertura a todos los discursos. De hecho, te recomiendo el texto Fides et Ratio, que les leí, porque empieza precisamente así. Tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que, a lo largo de los siglos, ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado, no podía ser de otro modo, dentro del horizonte de la autoconciencia personal. El hombre conoce cada vez más la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad. Le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Todo lo que presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. Y la exhortación, conócete a ti mismo, estaba esculpida en el dintel del templo de Delfos para testimoniar una verdad fundamental que debe ser asumida como la regla mínima por todo hombre deseoso de conocerse en medio de toda la creación, calificándose como ser humano, precisamente en cuanto conocedor de sí mismo. Y luego empieza a hacer referencias hacia, presta atención, estas preguntas como quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, por qué existe el mal que hay después de la vida, están encontradas en los textos sagrados de Israel, pero aparecen también en los Veda, en los Avesta, los encontramos en los escritos profundos de Confucio y Lao Tse, y en la predicación de los Tintikara y de Buda. Asimismo, se encuentran en poemas de Homero y en las tragedias de Eurípides y Sófocles, como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad del sentido que desde siempre acucia el corazón del hombre. De la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la existencia. Es un texto maravilloso, magnífico. Súper recomendado. ¿Listos? No siendo más, les deseo una bonita semana. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias, profe, igualmente. Chao. Gracias, profe, chao. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Gracias. Mucho, juiciosos. Pórtense bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe, chao. Gracias. Vale, Nicolás, cuídate. Yo por aquí paro de grabar.